Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar Filipenses capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Miren, la palabra de Dios hoy nos saca de onda a todos. Hoy nos deja a nosotros muy pensativos. Que Pablo diga que todo lo que ha conseguido en su vida, que sea fariseo, que sea hebreo, que sea circuncidado, lo más valioso para un israelita, ser hebreo, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Benjamín, de una de las tribus, que venga su familia desde el tiempo de Abraham, que fue llamado por Dios, que venga de Isaac, que venga de las 12 tribus de Israel, que sea un practicante de la ley, que haya recibido condecoraciones y premios y cartas y títulos, y que Pablo diga que todo es basura cuando se compara con Cristo. Eso es algo inaudito, eso es algo asombroso. Y nosotros matándonos la vida por sacar un pedazo de título, por sacar un pedazo de cartón. Y nosotros fatigándonos la vida por ser hijos de fulano, de sutano, tener un apellido reconocido. Y nosotros matándonos la vida por tener una nacionalidad y por tener papeles de tal país o de tal país. Y nosotros desgastándonos la vida por pertenecer a un grupo social, por pertenecer a un clan o a una etnia. Y nosotros queriendo pensar que lo más importante son las cosas del mundo y los méritos del mundo y no las cosas de Dios. Hoy Pablo nos quita la venda de los ojos y nos dice: para los cristianos lo más importante es tener a Jesucristo, servirle a Jesucristo, ser cristiano de verdad, auténtico, sin tacha, sin mancha. Nos han metido en la cabeza que lo más importante es tu nacionalidad. Nos han puesto en la cabeza que lo más importante son tus papeles, que lo más importante es tu pasaporte, que lo más importante del mundo es pertenecer a un país, renunciar a tu nacionalidad y tener otra. Nos han puesto en la cabeza que lo más importante es llegar a ser alguien por tener un título universitario, por tener un reconocimiento del mundo. Nos han metido en la cabeza que lo más importante es ser amigo de fulano, de sutano, merengano, tener un nombre o un apellido rebuscados. Nos han puesto en la cabeza que lo más importante es tener padrinos con dinero, tener padrinos que tengan fama y fortuna. Nos han puesto en la cabeza tonterías. Y hoy Pablo llega a decir: todo eso es basura, todo eso es mugre en comparación a ser cristianos, en comparación de seguir a Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? A mí me da mucho riso. Mire, yo respeto mucho a los padrecitos que les gustan los títulos y los cartones. Yo los respeto mucho, pero me río mucho. Doctor en yo no sé qué. Doctor en yo no sé qué. Magíster en yo no sé qué. PH en yo no sé qué. Qué bueno que haya estudiado. Y mire, yo les digo algo, con toda honestidad. Los mejores maestros que yo he tenido en Sagradas Escrituras, los encontré
en la Universidad de comillas Madrid, que me han dado clase. Son una eminencia. Saben de Biblia muchísimo, mis respetos. Pero son personas tan humildes y tan sencillas que lo saludan a usted, hablan con usted y dan unas clases lindas y bellas. Encontré en el seminario también muchos sacerdotes excelentes, calidad humana excelente. Y le felicito, el estudio es necesario y hay que hacerlo y es importante. Pero ¿saben de quién yo les hablo? De aquellos que se les subieron los títulos a la cabeza. No de mis maestros, de aquellos sacerdotes que se les subieron los títulos a la cabeza. Es que yo vengo de Roma, es que yo vengo de España y a mí que me den la mejor parroquia, a mí que me coloquen en la parroquia más alta, la mejor que haya. Tonto, se le subieron los títulos a la cabeza. Es que yo soy doctor, es que yo soy estudiado, que yo soy licenciado, que yo... Usted puede ser lo que sea, pero todos esos papeles que tienen un mugrero. Yo le decía la vez pasada, a mí me dio pena un día llegar a una parroquia a trabajar y encontrar la pared como si usted agarrara una pistola y le diera tiros a la pared, llena de huecos, llena de huecos. Y yo digo, ¿y esta pared por qué tiene tantos huecos? Y me dice la gente, lo que pasa es que el padre que estaba aquí tenía reconocimientos, tenía títulos, tenía placas, tenía medallas, tenía diplomas, tenía de todo, padre. Y esa pared tan grande que tenía ahí estaba full y llena de puro diploma, reconocimiento. Un padre muy estudiado. Yo dije, náguara, y ni siquiera tapó los huecos cuando se fue. ¿De qué le sirve ese mugrero? Dice Pablo, eso es basura. Eso no sirve de nada. Yo soy de las personas que a mí me regalan un cartón o me regalan un reconocimiento, lo regalo, lo dejo, no tengo nada. Hasta YouTube me ha regalado y dentro de poco nos regala un botón de oro, si Dios quiere. Ya vamos a llegar, aprovecho y le digo, suscríbanse para que lleguemos. Y lo regalé. Me regalaba uno de plata y lo regalé. Me regalan reconocimiento, eso no me sirve de nada, eso no me hace más persona, eso no me hace más creyente. Todo es basura en comparación a Cristo. Ahora, por lo menos, tenemos a dos, se me olvidaron los nombres, que eran médicos. Se me olvidaron los nombres, 2 médicos. Sacerdotes, creo que eran religiosos, médicos, del año después de Cristo. Muy importantes. Sin títulos, sin nada. Y eran médicos y ayudaban a la gente, la iglesia los hizo santos. Y sin necesidad de tanto papeleo, ayudaban al pueblo. ¿Saben cuándo vale un médico? No cuando tenga magíster y doctorado, ¿no? Cuando sea cristiano, cuando ayude al prójimo, cuando pase consultas gratuitas, cuando ayude al que no tiene medicina. ¿Saben cuándo vale un profesor? Cuando sabe enseñar, cuando sabe dar una orientación, cuando un niño llegue a su clase y no sepa leer y le enseña a leer, cuando lleguen estudiantes a estudiar y aprendan en sus clases. Ahí vale un maestro. ¿Sabe cuándo vale un cura? No porque tenga este clériman aquí en el cuello o que tenga la ropa de sacerdote. No, cuando sabe que las ovejas están perdidas, cuando sale a buscar las ovejas, cuando huele a oveja, cuando se hace uno con el pueblo, cuando ama al pueblo, cuando les predica la palabra, cuando los confiesa, cuando les da la palabra de Dios. No porque esté sentado allá en una oficina lleno de burocracia, un burócrata que solamente atiende las horas esto y aquel no, y le da citas a la gente para cuando él se le ocurra. No, ahí no vale. ¿Sabe cuándo vale un padre de familia? Cuando el papá se dedica a sus hijos, cuando el papá los educa, cuando el papá le da de comer y los acompaña. Pero un papá que embarazó a la mamá y se fue y brilla por su ausencia, ¿qué cuento de padre? Eso no sirve de nada. ¿Saben cuándo vale un cristiano? Cuando se compromete con las cosas de Dios, cuando participa en la iglesia, cuando realmente sirve a Cristo. Nosotros tenemos católicos de etiqueta, nosotros tenemos católicos de marca. Yo soy católico, apostólico y romano y de broma voy a misa.
Yo soy católico, apostólico y romano. Y de broma me casé por la iglesia. Y de bromito participo en las cosas de Dios. No es comprometido, no es lector, no es músico. Tiene muchas cosas que... ¿Para qué se pone el disfraz o el traje de cristiano si usted es un católico chimbo, si usted es un católico pirata, si usted es un católico que no sirve para un carrizo, un católico light? Pablo quiere enseñarnos con esta lectura que el mundo de hoy nos quiere contagiar y llenar la mente de mugre y de basura, y creemos que lo más importante son los títulos, los reconocimientos, los diplomas, las medallas, los aplausos de la gente. Pues no. Lo más importante en la vida cristiana es que usted sea amoroso, generoso, que usted sea caritativo, que sea desprendido, que ayude al prójimo, que deje de hacer daño, que deje de robar, que deje de chismear, que cambie su vida. Que las cosas materiales vengan, bendito sea Dios, que las tengan, bendito sea Dios, pero viva como si no las tuviera. A veces nosotros creemos que soy más importante porque más dinero tengo, que soy el que más valgo porque más títulos tengo. Mentira, error. Nosotros debemos aprender que el cristiano debe vivir el cristianismo, que el cristiano debe vivir la vida con Dios, que el cristiano debe hacerse uno con el pueblo, debe hacerse uno con la gente, que el cristiano no solamente de la boca para afuera, sino de vida real. Pablo dice, todos los títulos y todos los cargos que tengo son una basura en comparación de Cristo. Y nosotros decimos, entre más títulos tenga mejor, entre más reconocimientos tenga mejor, entre más medallas tenga mejor, entre más... ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Cuánta gente no está estudiando del ministerio sacerdotal? ¿Cuánta gente no se está preparando? Sacaron licenciatura, sacaron posgrados, sacaron doctorados, 10 años, 20 años estudiando. Que lo manden a trabajar en una parroquia, ahí llega y no sabe qué hacer. Se pone a hablarle a la gente cosas que la gente ni entiende. Le hablan 5 minutos a la gente y en 5 minutos la gente sale peor que como llegó. Las parroquias se las dan y las dejan vacías. ¿De qué sirve tanto cartón y tanto papel y tanto mugre si realmente usted no está viviendo el cristianismo? Si realmente no mueve los corazones, si realmente no mueve las almas, si realmente no enseña la palabra de Dios, enseña puro intelectualismo y puras palabras maravillosas, extraordinarias, que la gente dice, qué bonito habló el padre, qué hermoso habló el padre, qué bello hablaba ese cura, qué bonito el padre, bien vestido y bien arreglado, pero no me quedó nada, no puedo practicar nada, de lo que dijo no le entendí un carrizo. ¿De qué sirve tanta cosa? ¿De qué sirve tanto adorno? ¿De qué sirve tantas cosas exteriores si realmente no llegas al corazón de las personas? ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ay, padre, ya está metiendo con nosotros. No, al pan, pan y al vino, vino, lo que es. Debemos aprender que el cristiano debe vivir el cristianismo, que no nos llenemos tanto de adornos, que no nos llenemos tanto de cosas exteriores, que aprendamos a vivir el cristianismo como Dios manda. Miren cómo lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo y no confiamos en motivos humanos. Ese es el problema de la gente hoy día, que confía en puros motivos humanos. Que la gente me reconozca, que la gente me aplauda, que la gente... No, esos motivos humanos no sirven de nada. Esos mismos que lo aplaudieron a Cristo el día que llegó y le ponían los ramos y los mantos en el camino, esos mismos después gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Esos mismos que lo recibieron, lo invitaban a comer, esos fariseos, eran los mismos que después lo estaban denunciando. Si el mismo Judas, que era de Cristo y estaba con Cristo y vino y le dio un beso y lo abrazó y le dijo, Rabuní, maestro, fue el mismo que lo entregó. Esas cosas, esos motivos humanos no sirven para un carrizo. Esos aplausos humanos no sirven para nada. Ay de ustedes cuando la gente los alabe y los aplauda. Así trataron a los falsos profetas. ¿Y cuánta gente vive de aplausos y vive de medallas y vive de títulos? Eso no sirve para un carrizo. Oigan, aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos. Miren cómo Pablo no era cualquier tonto. Pablo no era cualquier bobo. Pablo era una persona estudiada, recta y centrada. Y Pablo se presenta, el currículum vitae de Pablo, la vida de Pablo,
¿Cómo era Pablo? Escuchen. Más aún nadie tendría más razones que yo para confiar en tales motivos humanos. ¿Por qué? Primero, fui circuncidado al 8º día. Ser circuncidado a los 8 días de nacido, siendo niño, siendo pequeño, en el Antiguo Testamento era para formar parte de la alianza con Dios, del pacto que Dios tenía con el pueblo. Pertenecía al pueblo de Dios. Y Pablo va a decir, eso de la circuncisión, eso es una basura. Claro, luego va a decir a los colosenses, la circuncisión es el bautismo. Antes era la circuncisión. Es el bautismo, y la circuncisión se recibía a los 8 días de nacido. Por eso nosotros, en vez de circuncidar a los niños, los bautizamos. Cristo recibió la circuncisión, sí, del Antiguo Testamento, porque era para formar parte de la alianza. Y en el Nuevo Testamento ya no es circuncisión, sino que es bautismo. Después les explico ese tema. Circuncidado a los 8 días. Soy israelita de nacimiento. Pablo no es que era un sirviente o era un esclavo que había comprado la nacionalidad, no, era israelita, del pueblo escogido, del pueblo de Dios, del pueblo amado por Dios, del pueblo por el que Dios luchaba, al que Dios amaba. Dice Pablo, yo soy israelita, yo no soy cualquier, tenía la mejor nacionalidad del mundo, la nacionalidad mejor que había. Para los israelitas es pertenecer al pueblo de Israel, y eran bien orgullosos y bien pretenciosos los israelitas. Soy israelita de nacimiento, no la compré, no me la regalaron, nací así, de la tribu de Benjamín, de la más pequeña, pero soy de la tribu de Benjamín. Eran 12 tribus, habían pasado miles y millones de años, llegaron a Pablo y Pablo dijo, náguara, yo sé de dónde vengo, yo sé quién es mi abuelo, yo sé quién es mi abuela, yo sé quién es mi tatarabuelo, mi tatarabuela, mi bisabuelo, de aquí hasta el pueblo de la alianza, miles y miles de nombres. El pueblo judío conserva todavía esto de la genealogía. Por eso cuando se habla de Jesucristo, el evangelio de Mateo, de las genealogías, dice Abraham hasta David, y empieza, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a engendró a José, el esposo de María de la Cana. Eso que dice la Biblia no es cualquier cosa, eso es algo muy importante. Venir de una genealogía, de una ascendencia, venir de un lugar, venir de una familia, de la tribu, eso era algo muy importante. Es como decir hoy día, mi abuelo es el presidente, mi tatarabuelo fue presidente, era una familia. Imagínense usted en el apellido más importante, más conocido, más popular, más famoso y mejor del mundo. Venir de ese apellido es tener gran importancia e influencia. De la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. Yo no soy ningún pagano. No es que mi mamá se ligó con los samaritanos o mi papá se ligó con los hititas, con los amorreos. No, señor, hebreo. Y soy hijo de hebreos. No cualquier cosa. Mire que Pablo no estaba jugando carrito. Pablo venía de la descendencia hebrea, puro, limpio, original, auténtico, verdadero. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo. Que los fariseos eran lo máximo en la interpretación de la ley y en el cumplimiento. Que Jesús les dijo raza de víbora, sepulcro blanqueado. Que Jesús los trató y les dijo, Mateo capítulo 23, porque eran radicales, cumplían la ley de cabo a rabo y eran intachables en el cumplimiento de la ley. Eran impecables en el cumplimiento de la ley. Eran tan impecables que aquel que era fariseo y no hacía lo de la ley, lo descalificaban y lo sacaban. Y Pablo dijo, yo soy fariseo en el cumplimiento de la ley. Y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios. Y era fanático. Y todo aquel que era del pueblo judío y se rebelaba en contra de Dios, en contra de los fariseos, en contra de tradiciones, tenía que ser perseguido. Y Pablo dijo, yo perseguí a la iglesia que decía que Cristo había resucitado, a esa iglesia la perseguí. Y usted puede leer Hechos capítulo 9, donde está la conversión de Pablo. Pablo se volvió en perseguidor de la iglesia porque era un fanático, era una persona entregada a la fe. Pablo no era cualquiera, Pablo hacía las cosas muy bien. Oigan, perseguidor de la iglesia de Dios,
Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, intachable, perfecto, de lo maximito era Pablo. Tenía su título de fariseo, tenía sus cartas, tenía sus medallas, sus reconocimientos, sus aplausos. Le sirvió, trabajó, alumno de Gamaliel. Y escuchen lo que dice Pablo. Pero todo lo que era valioso para mí, todo lo que era importante para mí, todo lo que me hacía engrandecerme y echarme aire, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Y termina diciendo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Todo ese aparato que tengo, israelita, hebreo, reconocimiento, importancia, fariseo, eso no sirve de nada, lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y renunció a todo eso con tal de ganar a Cristo. Y nosotros creyendo que lo más importante son los cartones. Y nosotros creyendo que lo más importante son los apellidos. Y nosotros creyendo que lo más importante son las nacionalidades. Y nosotros creyendo que lo más importante son las visas o los pasaportes. Y nosotros creyendo que lo más importante son las cosas del mundo. Y Pablo dice, lo más importante es ganar a Jesucristo. Que ustedes y yo aprendamos hoy que lo más importante no es lo del mundo. Lo más importante es lo que Dios nos invita a hacer. Que la